pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Temas muy importantes. Hoy tenemos todos abogados en esta, así que si tenemos algún problema podemos acudir a cualquiera de los tres. Brillantes, por cierto, todos. Vamos a tocar el tema de... le estaba preguntando a Pedro Velar cómo lo que es la palabra, porque yo primero puse desistimiento y es desestimación, que plantea la Fiscalía en uno de los casos de Horacio Cartes, que después vamos a analizar a cuál se refiere, que tiene que ver con las denuncias de Yucio en realidad. La Fiscalía plantea desestimar, solamente que no habrá encontrado elementos jurídicos para, obviamente, que la causa continúe. Pero esto vamos a hablar con el abogado de Horacio Cartes, que ya se encuentra con nosotros. Luego vamos a estar con el tema de Ciudad del Este, porque se acuerdan que habíamos tratado ya el tema Asunción, donde vino el intendente de Asunción en hecho, su abogado, y Leandro de la Contraloría, que representa justamente todo este tema de la intervención. Pero empezamos ya con el señor Pedro Ovelar. Gracias por venir, Pedro. Muy buenas noches, Mina. Un gusto nuevamente estar en tu programa. También un respetuoso saludo para toda tu audiencia. Gracias por estar. Quería empezar por lo último, este hecho jurídico del desestimiento, o sea, desestimar, viene de desestimar, me decías, ¿verdad? De la Fiscalía. Primero, si podemos ilustrar a la audiencia, porque no todo el mundo tiene todos los procesos habidos para ver a cuál caso se refiere. ¿Son las denuncias que hizo Yucio? ¿En qué contexto? ¿Cuándo? Sí, Yucio en el mes de enero del año 2022 sí, fue citado por la Comisión Permanente del Congreso, que no tuvo el quórum suficiente, era para dar explicaciones sobre la seguridad interna en Paraguay por la muerte de Vita Aranda. Me acuerdo. Ahí en el concierto en San Bernardino, y él, en vez de dar una explicación sobre el punto... Porque él era ministro del Interior. Del Interior. O sea, fue convocado por esa cuestión tan trágica que sucedió. Sí. Pero ya que estoy, decidió hacer otra cosa. Y ahí... Lilian Samaniego, ¿verdad?, le permite que él exponga ante todas las cámaras y los presentes. Incluso proyectó documentación denunciando a Horacio Cartes y un supuesto esquema de lavado de dinero, contrabando, enriquecimiento ilícito y evasión impositiva. Esto luego deriva en una denuncia escrita, formal, él como persona física, no como ministro, ante la CEPRELAB. La CEPRELAB le recepciona la denuncia, no teniendo la facultad legal para hacerlo. Después explicaré, si hay tiempo, cómo funciona la CEPRELAB. Y la CEPRELAB comienza un proceso de investigación interna. En paralelo, por las noticias de la prensa, la Fiscalía, el Ministerio Público decide de oficio abrir una investigación. Y en ese marco de esa investigación, de la denuncia de Yucio, elevada a la CEPRELAB, y la CEPRELAB que eleva un informe a la Fiscalía, digamos, se enmarca la discusión de este proceso. Y que él no presentó a la Fiscalía, porque justamente eso no sé si llama la atención, es así, porque como vos decís, la CEPRELAB no es un organismo donde uno va a hacer las denuncias, ¿verdad? No. La CEPRELAB tiene, por su carta orgánica y su propia función, la obligación de recibir reporte de operaciones sospechosas. ¿Y qué son los reportes de operaciones sospechosas? Son comunicaciones de sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Bancos, financieras, casas de cambio, casas de seguro, inmobiliarias, casas de venta de vehículos. Pero Yucio se fue y hizo él. Yucio hizo él, no siendo un sujeto obligado. La CEPRELAB le recepciona la denuncia e incluso manifestó Carlos Arregui que ellos sí podían investigar, cuando que esa función es del Ministerio Público, investigar hechos punibles. Y Yucio sabe eso porque él es exfiscal también, aparte de haber sido. Y inclusive en su hilo ahora de contestación, digamos, a este pedido de desestimación. Qué difícil que me dé esa palabra, de desestimarme. Pero a todos, Mina, no son las únicas. Bueno. Siempre hay confusión. Me consuela. En parte de su hilo dice: la intención de una denuncia es transmitir hechos o indicios al órgano de persecución para que se proceda a una investigación. Lo que vemos en este escrito de la Fiscalía
es un intento de deslegitimar la denuncia y no hacer lo que debían hacer, investigar. Y en realidad tampoco hizo lo que debía hacer, porque tenía que haber, si quería efectivamente esto, ¿verdad? Decime que la Fiscalía igual tomó, digamos, pero en realidad es contradictorio lo que dice Yucio en su hilo, por cierto. Se soltó el hilo acá. En realidad, muchas cosas se soltaron en este caso, Mina. Y Porque para ordenar, entonces es en base a la denuncia hecha por Yucio en ese contexto que decís, que presentó a la CEPELAT y tomó la Fiscalía, ¿verdad? Y que la CEPRELAB hace un informe de inteligencia Sobre basado en los informe. hechos Ajá. y en las manifestaciones de Yucio, Ah, ampliando algunas cuestiones, Ajá. ¿verdad? Porque es necesario que hay un órgano oficial vaya pidiendo la información. Si bien Yucio tenía todo, ¿verdad? Tenía en su poder información confidencial que no podía haber accedido si alguien ya de la CEPRELAB no lo hubiera dado antes, Claro. ¿verdad? Él ya tenía esa información, es simplemente formalizar algo que él ya sabía. Y eso es muy importante decirlo, que esto no empieza en enero del 2022. De la investigación, no en esta causa, sino en la causa de persecución política, surgen informes de la CEPRELAB, de quienes ingresaban ya en el mes de diciembre del 2021 a tener reuniones en la CEPRELAB sobre este tema. Beriosca Velasco, Daniel Farías, que no era funcionario de la CEPRELAB. Y Beriosca tampoco era funcionaria de la CEPELAT, era la parte de comunicación de Mario Abdo. Pero ni siquiera era funcionaria pública, ¿verdad? Y es la que se encargó luego de difundir a los medios de prensa y filtrar todo esto. Y así fue Mina en realidad, ¿verdad? Había un concierto y una asociación entre oposición, medios de comunicación, algunos militantes, gobierno de Mario Abdo Benítez, funcionarios, altos funcionarios del gobierno, que diseñaron y llevaron adelante un proyecto, un plan. Y el plan era político-electoral. Vamos después a eso. Quiero seguir sobre este pedido de desestimar que plantea la Fiscalía. En esa denuncia que ahora se plantea desestimar, y me va a decir por qué, ¿cuáles eran los hechos más importantes denunciados por Yucio? Me decía que era enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Lavado, sí. Contrabando. Enriquecimiento ilícito, lavado y evasión impositiva. Y evasión. Contrabando todavía no era acá en este. Contrabando, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Bueno, ante esta denuncia presentada por Yucio en realidad en CEPRELAT que agarra la Fiscalía, ¿por qué ahora pide desestimar? Primero, la denuncia establece una serie de hechos, ¿verdad? Dice, Tavesa, empresa donde Horacio Cartes es accionista, produce gran cantidad de cigarrillos. Estos terminan siendo llevados de contrabando a otros países, lo que produce el hecho de contrabando. También dice de que durante su gobierno él se enriqueció ilícitamente porque ha crecido patrimonialmente en X cantidad de dinero, de dólares, que está expuesto en sus declaraciones juradas. Respecto a la evasión de impuestos, hace un análisis y dice, hay muchos préstamos que realizan las empresas, entre ellas Tavesa, a otras empresas o a su hermana, claro, ¿verdad? Y que él, del mismo grupo. Del mismo grupo, y que él nunca se inscribió ante el Banco Central del Paraguay para realizar esa actividad, no liquidando los tributos correspondientes por los intereses que cobra. En cuanto al lavado de dinero, es lo producido de esos hechos ilícitos, del enriquecimiento, del contrabando, es lo que él lava a través de los bancos o a través de sus diferentes empresas. Esa es más o menos la construcción de la denuncia, ¿verdad? ¿Y qué alega la Fiscalía en relación la Fiscalía, a la base jurídica? A partir de ahí hace, no solamente eso hace Yucio en su denuncia, sino también habla de una serie de reportes de operaciones sospechosas que ya... ¿Qué es lo que son los reportes sospechosos? Lo que decía, son que bancos, financieras y otros sujetos obligados comunicaban a la CEPRELAB operaciones sospechosas relacionadas a Horacio Cartes y a Tavesa. ¿Y eso era así, los bancos comunicaban?
comunicaban, y ahí quiero hacer luego un paréntesis, no sé si en este momento, de qué se trataban esos reportes. ¿De qué se trataban? Sí. Sí, bueno, ya lo digo. Esto era todo un esquema de retroalimentación. ABC, Última Hora y actores políticos de la oposición a través de estos medios generaban noticias negativas. Ejemplo, Horacio Cartes está vinculado a Darío Messer, su hermano del alma, y juntos lavaban dinero. Los esquemas de Brasil y Paraguay a través de las casas de cambio operan con el crimen organizado y lavan dinero. Esas son las noticias que, con absoluta falta de pruebas y de elementos que vinculan, se publicaban. Sí. ¿Y eso? Ocurría que esa publicación salía un día en que Horacio Cartes percibía un dividendo de una empresa suya. Entonces salía de un banco y entraba a otro banco, o de una cuenta a otra cuenta, a Horacio Cartes. Entonces, ¿qué hacía el banco? Decía, hemos recibido de Horacio Cartes, y comunicaba a la CEPRELAP. Sí, 10 millones. 10, no importa. Sí, X millones de guaraníes, sí, en concepto de dividendos de utilidades de su sociedad. Está justificado. Estaba justificado. Está justificado, dice el banco. Pero en tal diario se publica de que él está vinculado al crimen organizado o al lavado de dinero, entonces te reporto. Entonces el 100% de los reportes de operaciones sospechosas son de medios periodísticos que iban en contra de Horacio Cartes, o de grupos políticos que publicaban en contra de Horacio Cartes. O sea que las transacciones financieras estaban plenamente justificadas. Así lo dicen los bancos, pero yo estoy obligado a reportarte porque las publicaciones negativas me obligan a que yo te reporte. Las publicaciones negativas son base de un reporte. Para la CEPRELAP, sí. Mira. Eso está en una resolución de la ley 1015, creo que es. Y en este caso, o sea, los reportes eran basados en lo que publicaban. Y lo que se envía a FinCEN, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, espontáneamente por parte de la CEPRELAP en el 2022, 1 de abril del 22, el 100% dice, tenemos tantas cantidades de reportes de operaciones sospechosas sobre Horacio Cartes, y le envía todas las publicaciones periodísticas a pie de página. O sea que esto era una retroalimentación. Ellos se pusieron de acuerdo, mira. Se pusieron de acuerdo, vamos a minar el nombre de Horacio Cartes. Que se minó, eso es la verdad. Que se minó de siempre, ¿verdad? Desde que él asume, digamos, el compromiso, en el año 2011, creo, 2009, cuando entra al Partido Colorado y él asume el liderazgo. En el terreno político ahí empiezan. Bueno, pero esto fue profuso desde el 2018. 2018 fue algo así muy bien esquematizado. ¿Y cada uno de estos elementos, digamos, es desestimado por la Fiscalía? Así es, Mina. En cuanto al tema del préstamo, ¿verdad?, que se hace entre personas físicas o entre empresas del mismo grupo, dice la reglamentación, la ley del Banco Central, que lo que te obliga a inscribirte como sujeto a ser controlado por el Banco Central es que hagas intermediación financiera. Es decir, que yo perciba dinero del público y ese dinero lo preste a terceros. Pero no, si es mi propio dinero, yo no estoy obligado a... Tu propio dinero con tus propias empresas. Con mi propia empresa o con mi hermana en este caso, ¿verdad? También dice, y en ese caso se desestima tanto el no cumplimiento de una obligación legal como una supuesta evasión. Desde el momento en que yo pagué el impuesto a la renta, pagué el IDU, que es la distribución de utilidades, ese dinero es mío y yo puedo disponer como quiero, poner en otra empresa, como a mí mejor me parezca, ¿verdad? Ahí no hay evasión de impuestos. Lo del contrabando, Yucio también presenta una serie de hechos, de supuestos de cargas que cayeron en Brasil con productos de la marca Tavesa. Entre paréntesis, no es el único producto que cae, ¿verdad? Sí. Caen no solamente de otras tabacaleras, sino otros productos que fueron importados por empresarios aquí locales que vendieron en frontera y que terminaron... La famosa triangulación. La famosa, ni siquiera triangulación, es compra en Paraguay
O sea, importación en Paraguay, venta en territorio nacional y, luego y alguien llega a Brasil, ¿verdad? Y se pide informe a Brasil y dicen, no, nosotros no tenemos ninguna investigación con relación a los productores de estos productos que usted hace referencia. Sí a las personas que hacen la introducción al territorio brasilero por lugares no habilitados. Se desestima también eso, Mina. Entonces, se pide a aduanas, se pide a la Subsecretaría de Tributación, creo que a la Contraloría respecto al enriquecimiento. ¿Y qué dice la Contraloría? ¿Verdad? Porque ellos hablan de un crecimiento. Dice, tantas empresas, Mario Audo decía en un discurso, antes tenía 5 empresas o 10 empresas, ahora tiene 70. Yo puedo tener 100 empresas también, pero eso no quiere decir que gané dinero en todas ellas. La creación de empresas es simplemente la formalidad de crearlas. De la utilidad que yo obtenga de ellas, ya es otro análisis que hay que realizar. No obstante, la Contraloría lo que determina es qué patrimonio tenía al ingresar, qué patrimonio tuve al salir, y si está justificado y respaldado. Qué ingresos tuve durante ese periodo de tiempo, tanto como percepción de mis honorarios o de mis salarios, sí, como de las utilidades o rentas de otras actividades industriales, comerciales o empresariales. Claro. Y ahí está absolutamente justificado ese crecimiento durante el tiempo que él fue presidente de la República, y dice, acá no hay elementos de enriquecimiento, hay correspondencia en su declaración de bienes y en sus ingresos. Lo que también echa por tierra el argumento liso y llano, él se enriqueció porque ganó más dinero, porque lo que castiga la ley es el enriquecimiento ilícito. El lícito claro, no está sancionado. Bueno, y ahora, ¿cuál es el procedimiento, digamos? La Fiscalía envía a un juez el pedido de desestimar, ¿verdad? Cuando la Fiscalía recibe una denuncia o lo hace de manera oficiosa o de manera de oficio la investigación y recaba toda la información, tiene 2 caminos: imputar o desestimar, cuando está identificado el supuesto autor. Sí. Entonces, lo que ellos dicen es, señor juez, de los elementos recolectados durante esta etapa investigativa, respecto de la denuncia y de la información que viene de la CEPRELAP, no encontramos elementos que constituyan un hecho punible que se le pueda atribuir al señor Horacio Cartes. Le solicito que usted desestime a través de una resolución judicial la causa. El juez tiene 2 caminos. Si tiene alguna duda o si tiene alguna necesidad de ampliación de algún argumento, pide que se siga investigando. Le reenvía al mismo fiscal, sí, para que se ratifique o rectifique. Si se ratifica, envía a Fiscalía General del Estado. Generalmente eso se deriva a una adjunta para que se ratifique o rectifique. Si hay ratificación de nuevo, el juez debe resolver conforme a lo solicitado por el Ministerio Público, porque nuestro proceso es así, acusatorio. El juez de oficio no puede investigar y llevar adelante la acción penal porque el único titular es el Ministerio Público. Entonces quiere decir que lo que está todavía es en sede del Ministerio Público. Depende, Mina, decía, 2 caminos tenía el juez, este era el primero. Sí. El otro camino es que el juez, si ya se siente con la suficiencia de decidir él, ya lo puede decidir directamente y resuelve de esa manera. Entonces aprueba la desestimación, digo, ¿verdad? Ya hace lugar al pedido de la Fiscalía y resuelve desestimar la causa. Bueno, entonces esos son los 2 caminos y todavía está, y ahora ya está en la oficina del juez, en la mesa del juez, ¿o no? Está ya en poder del juez Rodrigo Estigarribia. ¿Y él tiene un plazo para expedirse al respecto? Existe un plazo general para las resoluciones, pero en la práctica los jueces se toman el tiempo prudencial para poder analizar. Es un caso, no diría complejo, es simple el análisis, pero con mucha información y debe tomarse el tiempo. ¿Verdad? Tengo que ir a una ultra archibredísima pausa y luego a ver cómo esto está concatenado, como diría Manuel Bernardes, con el caso tanto que tiene Horacio en Estados Unidos, ¿verdad?, como con la denuncia que ustedes hicieron acá
sobre denuncias falsas y filtraciones que justamente también involucra a Yucio y otros. ¿Sí? Aparte de que ya fue desestimado esto por la Fiscalía y todo el procedimiento que explicaste, un dato interesante que en la pausa estábamos comentando, Pedro, es también las irregularidades en este informe y en esto que luego después se filtró, etcétera, que en la CEPRELAT, que no es un órgano investigativo, sino que es el Ministerio Público, estaba el famoso, ¿cómo se llama ese funcionario que era de otro lado? Se fue a trabajar, a generar el informe y otras irregularidades además que comentabas. Sí, Horacio Cartes hace una denuncia por una serie de hechos irregulares a partir de estas investigaciones que parten de Yucio, de la CEPRELAB, de las filtraciones a la prensa de informaciones confidenciales, o sea, información confidencial que el funcionario tiene la obligación de guardar secreto. Se hace esa denuncia y comienza una investigación en la Fiscalía. Ahí en torno a esa denuncia de Horacio Cartes. En torno a la denuncia de Horacio Cartes. Cartes. Fue esencialmente por las filtraciones primero, ¿verdad? Por las filtraciones y por la falsedad de los datos o de algunos hechos ahí expresados. Eso deriva en elementos objetivos que determinan quiénes, cómo y cuándo se hicieron estos informes. Más allá del contenido del informe, quiénes lo hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron. Ahí se prueba. Se prueba, porque la Fiscalía incauta información de las computadoras de la CEPRELAB y ahí se descubre que el informe que hizo la CEPRELAB fue redactado por un funcionario del denunciante Arnaldo Yucio. ¿Qué es quién? Daniel Farías. Que no, por lo tanto no podría... No pertenecía a la CEPRELAB. Y él fue el que elaboró. Él fue el que elaboró el documento, no sin antes ser corregido por René Fernández. Que tampoco era de CEPRELAB. Que tampoco era la CEPRELAB. O sea, famoso el equipete. Claro, es como que yo vaya y redacte una sentencia a la Corte, sí, ¿verdad? Y que yo envíe por mail y que me corrijan y que después firme el ministro. Exacto. ¿Verdad? En pocas palabras, es eso, ¿verdad? Porque acá y eso sí se probó, acá, se descubrió sí, con la investigación. Sí, están los informes, la pericia, están las mesas de entrada de cuándo entró Daniel Farías, cuándo entró Berioska, cuándo entró René Fernández, con quienes se reunieron, fecha, día, hora. Esto ya se inicia post-municipales, ya cuando la operación Cicatriz pues funcionó hasta las municipales. Y ahí suelta la mano Mario Abdo y empieza el ataque a Horacio Cartes con este equipo. Como decía Peta, ¿verdad? Sí. Peta, famoso como una confesión de parte de Relevo de Pruebas. Peta decía, fuimos designados 5 fiscales para perseguirle a Horacio Cartes por fuera del Ministerio Público. O sea, más que, no sé, ya ponerle moñito y cerrar todo. Ahora, ¿cómo esto? Ahora, no decía nomás, Mina, que ese informe no es redactado, porque dicen por ellos, están siendo procesados por hacer su trabajo. Y hay dos formas de hacer el trabajo, hacerlo bien conforme a la ley y hacerlo mal violando la ley. Y con un objetivo de persecución. Y el objetivo siempre fue eso, ¿verdad? Y los medios no quedaron atrás porque de nada servía que esto quede en el ámbito castrense, digamos, oficial, institucional, sin que esto la prensa de amplia difusión, porque el objetivo era político. Desprestigiar a Horacio Cartes. No solo desprestigiar, Mina, era desprestigiar, hacerlo procesar y hacer que vaya preso a los Estados Unidos. ¿Verdad? Aquellos que se jactan de... El mameluco naranja. El mameluco naranja y todo. Eso fue lo que... O sea, por eso molesta tanto que se diga con todas las letras la verdad sobre este caso. Aquí hubo una asociación criminal, empezando por el número 1 del Ejecutivo, que hoy está imputado, pero él pide su desafuero, pero sus aliados le dicen que no. Pero él empezó con la oposición y le tuvieron al embajador como su aliado. Y esto justamente lleva a lo otro, digamos, ¿verdad? Que no solamente una denuncia acá a la CEPRELAT, que luego toma la Fiscalía y ahora pide desestimar, sino que todo en base a estos informes, ¿verdad? Es lo que elevan a través del embajador también, con la colaboración del ex embajador, es la base para tanto las dos medidas tomadas por Estados Unidos,
lo de la visa, ¿verdad? Significativamente corrupto, y el listamiento de él, de Horacio y algunas empresas en la OFAC, ¿verdad? El objetivo del embajador con la oposición y los medios aliados era la alternancia Sí, del poder. ¿Y qué era la alternancia? Que el Partido Colorado caiga. sí. Ese era el objetivo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿A través de los votos? No. A través de destruirle la imagen políticamente y del máximo líder del partido, encima del movimiento Honor Colorado, específicamente, no solo del partido. Ahí existe un informe, un primer informe, porque acá llega Osfil a Paraguay en marzo del 22. Los hechos se venían desarrollando antes, ya desde diciembre, en realidad desde el 2018, pero digamos, retoma la actividad en diciembre. Ahí viene Osfil en marzo, se reúne con varios periodistas de varios medios, con actores políticos de la oposición, con gente del gobierno, y se diseña un plan. Y el primer plan que se ejecuta, la primera ejecución del plan fue el informe Mara-IP. Mara-IP es el nombre que se le da al informe de inteligencia de la CEPRELAP que se envía a FinCEN, Estados Unidos. Y le dice la CEPRELAP de Paraguay a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos: señores, acá le tenemos a Horacio Cartes. Tenemos esta cantidad de reportes de operaciones sospechosas que yo te reseñaba que era todo de medio de comunicación. Tiene un tío que traficó drogas, estuvo procesado por evasión de impuestos en el año 80, pero fue sobreseído, por ejemplo. O uno de los clientes de Tabesa, de los miles que tiene, es fulano que también tiene tal antecedente. Y él utiliza paraísos fiscales para llevar dinero por el mundo, pero utiliza bancos de Estados Unidos y es su jurisdicción y ustedes tienen que intervenir. Y ahí comienza el 1 de abril del 2022, digamos, los informes oficiales que luego funcionarios del Departamento de Estado señalan como el inicio de las investigaciones. Que eran informes oficiales, como algunos, digamos, si bien Mark Osfil sabía todo porque se reunía con la oposición, ¿verdad? Pero los Estados Unidos reciben informes de instituciones, ¿verdad? Entonces, bueno, vos tomás como algo verídico, digamos, y real. Pero hay un hecho relevante. Pero eso es para el tema del listamiento en la OFAC. Pero no, antes, o para significativamente corrupto. Para significativamente corrupto existe un hecho relevante que es utilizado por Osfil y por Mario Abdo Benítez. Publicado página 12, Argentina, medio afín a los Kirchner o a los kirchneristas, en ese momento en ejercicio de Alberto Fernández, reunido con Mario Abdo, cuando cae el avión iraní en Argentina, en Buenos Aires. Y ahí Mario Abdo le dice: yo voy a usar esto como elemento en contra de Horacio Cartes. Pero eso era ya para el listamiento en la OFAC, no para el significativamente corrupto. Ya era para lo de significativamente corrupto. Porque cuando era significativamente corrupto, no pusieron todavía terrorista. Sí, pusieron mina. ¿Ya en ese? Sí. Ah, yo pensé que recién en el segundo. No, en el primero ya. En el primero ya. En el primero ya. Ah. En el primero. Que eran tres elementos que decía Estados Unidos. Uno. En el de significativamente corrupto hablaba de haber ayudado a un amigo a que no se desarrolle una investigación internacional sobre lavado de dinero. Que es lo de se refería a Messer. Sí. Y hablaba también del tema del terrorismo. Ya hablaba. Y hablaba de eso porque el avión iraní cae en junio del 2022. Ajá. Y la sanción a Horacio Cartes sobreviene en el 22 de julio del 2022. Tengo muy claro el cronograma. Y después, ¿por qué viene la sanción de la OFAC? La sanción de la OFAC sobreviene después de que Horacio Cartes gane la presidencia del Partido Colorado, que Santiago Peña gane las internas en el Partido Colorado, y ahí ya el objetivo era acabarlo económicamente para que no pueda financiar la campaña o ayudar. Porque no fue suficiente, decían ellos, con la de significativamente corrupto. Claro, primero intentaron con significativamente corrupto quitarlo, digamos, desprestigiarlo y que pierda. No solamente perdió, ganó la interna, ¿verdad? Le ganó a Mario Abdo la interna por la presidencia del partido. Santi ganó también la interna para ser el candidato del Partido Colorado. Entonces dijeron, bueno, tenemos que golpearle donde más le duele y donde realmente está su fortaleza también, aparte del liderazgo, que es la parte económica. Ahí viene el listamiento
en la OFAC y realmente fue un golpe económico brutal. Porque No eso solo sí, para Horacio y su familia, sino para- a miles de paraguayos que Claro. vivían de eso, Mina. Y quiero resaltar un punto más que es muy importante. Todos dirán, no, Estados Unidos se va a guiar por lo que le dice Mario Abdo, Estados Unidos se va a guiar por lo que le dice la CEPRELAD de Paraguay. Me voy a remitir a las palabras del hoy secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Sí. Y dijo, en Paraguay hemos dejado que embajadores hayan manejado la política exterior de Estados Unidos sin que tengan los controles suficientes desde el Departamento de Estado. Eso lo dijo él, El no propio Marco entrevistando Mina Feliciángel ni Pedro Velar haciendo un interrogatorio, lo dijo en un programa en los Estados Unidos y habló creo que de otro país, no sé si Guatemala o qué otro país, pero específicamente se refirió a Paraguay. Esto fue una trama creada por la oposición con el gobierno de Mario Abdo, con medios de comunicación y con un embajador que vino con ese ánimo, ¿verdad?, a querer romper todas las estructuras y las tradiciones paraguayas. Bueno, gracias por estar, Pedro. Por ultimísimo, en los Estados Unidos, a partir de todos estos elementos, porque lo del avión iraní ya se ha también desestimado, digamos, ¿verdad? Fíjate que Horacio Cartes viajó a Israel, ¿verdad? Qué país, digamos, con mayor lucha contra el terrorismo, ¿verdad? Fue recibido con honores inclusive, ¿verdad? Entonces el tema del terrorismo, que efectivamente yo creo que es lo más pelotudo que le pudieron poner a Horacio Cartes. Horacio Cartes es terrorista, ¿verdad? Mejor amigo de Israel, un tipo de derecha, o sea que, a ver, terrorismo de dónde, pero no importa. Se desvirtúa ya esto del terrorismo, ¿verdad? Ahora con esto que plantea la Fiscalía se desvirtúan otros elementos del informe, ¿verdad? Entonces, ¿qué falta qué hacer o qué ustedes plantean en los Estados Unidos para que se pueda deslistar de la OFAC? Bueno, reconstruir una posición y una situación del expresidente ante estos organismos, ante estas instituciones, lleva su tiempo y sus formas. Entendemos que los abogados que representan al expresidente en los Estados Unidos están haciendo su trabajo. No es un proceso fácil ni sencillo, porque se ha destruido grandemente la imagen de él a través de estas acciones. Ahora, auditar, revisar y redireccionar esa posición llevará su tiempo, Mina. Pero se está haciendo ese trabajo, esperemos que dé sus frutos en el tiempo. Lógicamente, nuestra prioridad a veces no es la prioridad de estos, claro, de estos países que están en miles de otros frentes. Exacto. ¿Verdad? Entonces, habría que hacer un trabajo muy meticuloso y bastante permanente allá para lograr el objetivo. Gracias, Pedro. Muchas gracias por estar. Al contrario, Mina, es un gusto charlar contigo como siempre. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas, palabras, risas y luna. Bueno, ahora como les decía, le toca a Ciudad del Este. Ustedes saben que se ha decidido la intervención de ambos municipios, Ciudad del Este y Asunción. Ya se ha pasado por todo el procedimiento, se ha votado en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo ya ha designado a 2 interventores, en el caso de Asunción, Carlos Pereira, en el caso de Ciudad del Este, Ramón Ramírez. Estamos ahora para tratar el tema de Ciudad del Este porque en programas anteriores justamente también estaba Leandro Villalba, que es el director de Auditoría Forense de la Contraloría, y estaba el propio intendente de Asunción y su abogado. Ahora por eso le toca el turno a Ciudad del Este. No vino Prieto, pero hay que decir que yo le había invitado a Prieto. Yo no sé si Prieto solamente se va a los programas donde la apoyan o qué es, pero es un poco así. Decirle que le aconsejo, que tengo 65 años, mucha experiencia política y casi nunca me equivoco, que no pase lo que pasó con Efraín Alegre, decirle, pues si no, corta vida política, o sea, larga pero no próspera, digamos, como el de Efraín.
Así que tiene que irse a todos los lugares donde se le trate con respeto también, siempre y cuando, obviamente, ¿verdad? Yo también digo eso. Y más si se come bien. Y si se come bien, decir que de paso va a comer. Bueno, con nosotros se encuentra para tratar este tema justamente Guillermo Ferreiro, abogado de Miguel Prieto. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Guillermo. Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría. Así es, porque es un poco largo tu cargo, digamos, y tus tareas también, por cierto. También. Buenas noches, Mina. Gracias por Ferreiro y a la audiencia, un cordial saludo. Bueno, empiezo con la Contraloría, porque ¿en qué se basó la Contraloría para solicitar la intervención? Y ya sabemos que se dio todo el proceso y hoy ya, digamos, está la intervención en puerta. ¿Por qué solicitaron lo de Ciudad del Este? Ya habíamos hablado antes de Asunción, Leandro. Sí. ¿Por qué? ¿En qué se basó para decir acá tenemos que intervenir? Bueno, fundamentalmente las graves irregularidades que se constataron en la Municipalidad de Ciudad del Este abarcan un extenso periodo y distintos tipos. Por poner solamente los ejemplos más importantes, podemos mencionar que hay 42.000 millones de guaraníes de los gastos de capital que la Municipalidad de Ciudad del Este no informó a la Contraloría en qué gastó. La Municipalidad de Ciudad del Este 42.000 millones. sobre los que no informó en qué gastó, no mandó Ajá. toda la documentación de respaldo, mandó apenas el equivalente a un 9% de la cuenta que fue auditada. Es decir, la Municipalidad de Ciudad del Este recauda una cantidad en impuesto inmobiliario, debe destinar, según la ley, un porcentaje a gasto de capital. De ese porcentaje que la ley le obliga a gastar en gasto de capital, destinó solamente una parte, y hay un monto de 42.000 millones que destinó a gastos corrientes. La Contraloría le consulta y le pide que informe documentadamente en qué gastó esos recursos, y no respondieron con los documentos de respaldo. Apenas respondieron con una pequeña cantidad. Que es del 10% de los 42.000. 9% aproximadamente, Sí. ¿no? Y es importante mencionar dos cosas, ¿no? No se presentaron los documentos de respaldo. Lo que se mencionó al respecto de esta observación es que supuestamente sí se hizo la presentación. Eso es falso, no se hizo ninguna presentación en relación a estos documentos. Y además es una obligación de las municipalidades tener sus documentos de respaldo en orden y a disposición de los órganos de control, como dice la normativa nacional, específicamente la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Administración Financiera del Estado. Estamos hablando de documentos que respaldan estos gastos que se hicieron en el 2019, 20, 21 y 22, y no estaban esos documentos a disposición de la Contraloría. Ese es uno de los principales hallazgos. Uno de los principales hallazgos, pero vos me habías dicho esa vez que viniste, que me hiciste el informe de los dos, solo que no estaba Ciudad del Este, entonces no se pudo contraponer. Sí, Es que también dentro de este 10% rendido, 10 digo para redondear, 9 y pico, sí. se encontraron también algunas facturas También falsas. hay algunos problemas de inconsistencia con las facturas que tiene que estar ahora a cargo del interventor, revisar eso, así como todas las facturas. Claro, nosotros agarramos la factura, revisamos. Pero ustedes eso. tienen comprobado que algunas facturas no correspondían. Sí, tenemos eso, y inclusive te puedo mostrar en vivo si querés, podemos ver con la computadora sin O problema. sea, ¿no? hay facturas que ustedes pasaban por el sistema. Que me tiene dijiste. problema, ¿no? Que tiene problema. Después salió la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este a decir que eso era falso, que había una factura que en realidad sí estaba. Esa factura igual tiene un problema porque tiene fecha de pago de agosto, una factura al contado que se emitió en octubre. Igual hay un problema, 2019. Igual hay un problema que revisar allí, y está a cargo del interventor verificar qué fue lo que sucedió, ¿no? Ese es uno, entonces. Ese es uno de los principales Uno de los hallazgos. principales Otro de los hallazgos. principales hallazgos es que tenemos graves inconsistencias en movimientos en los balances y la ejecución presupuestaria por miles de millones de guaraníes que aparecen y desaparecen de los balances sin ninguna justificación. Sobre esto se ha mencionado, por ejemplo, que es un asunto normal. Eso no es normal. Esta clase de irregularidades no son normales, en el sentido de que aparezcan y desaparezcan de las cuentas sin ningún tipo de justificación, y que la Municipalidad de Ciudad del Este diga sucesivamente durante varios ejercicios fiscales que es un error involuntario, un error. Y es más, ahora con tu programa vamos a tener una primicia, digamos, porque hay un hecho nuevo, y es que el informe sobre el examen documental de los gastos de capital señala lo siguiente: en 2019, 2020, 2021 y 2022 presentaste todos estos movimientos y estas inconsistencias. El examen documental también habla de que hay inconsistencias por 70 millones de guaraníes, cuanto menos, entre ejecución presupuestaria y balance, etcétera, etcétera. Una serie de inconsistencias. Pero ¿qué pasa ahora después? Sin que la Contraloría se lo solicite, el 11 de junio, el día en que se dio a lugar la intervención, la Municipalidad de Ciudad del Este remite una nota a la Contraloría diciendo que, te resumo, ¿no?, que hicieron un préstamo en 2023 por 10.000 millones de guaraníes y que omitieron eso incluir en la ejecución
presupuestaria de ingresos. O sea, dice concretamente la nota firmada por el intendente Miguel Prieto el 11 de junio de este año, la presente solicitud se fundamenta, dicen, ¿De cuánto? De 10.000 millones. Dice, tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de comunicar la rectificación de la ejecución presupuestaria de ingresos aprobada por el sistema TAL correspondiente al tercer cuatrimestre ejercicio fiscal 2023 de la Municipalidad de Ciudad del Este, ¿no? Primero, no se puede hacer la rectificación de esto porque ya está cerrado. La ley dice que el ejercicio fiscal es anual y el presupuesto se tramita de manera anual. Hay ciertos procesos que conectan entre ejercicios, pero eso ya se cerró y ya se informó. O sea, no puede hacer, si el interventor es serio, va a ver esto y va a decir, no se puede hacer una rectificación de la ejecución presupuestaria que ya mandaste. Y dice después, la presente solicitud se fundamenta en el hecho de que el préstamo fue contemplado en el balance, en el plan tal, código tal, pero no fue devengado dentro de la ejecución presupuestaria. Y allí, técnicamente, como mencioné, no puede hablarse de una rectificación. Y además, hay otro asunto que es muy importante señalarlo. ¿Cómo se hizo la ejecución presupuestaria si es que no se metió en la ejecución presupuestaria? Para poder gastar esa plata tenés que meter en la ejecución presupuestaria y ahí sí podés registrar. Entonces, la duda que sale es dónde entonces está el dinero, ¿verdad? Una duda que se tiene que dilucidar por el interventor. Te pongo un ejemplo para más o menos entenderlo trasladado a un nivel diferente, por supuesto, Sí. para ejemplificar para la gente. Yo tengo 10 millones de ingresos en salario, recibo una herencia de 10 millones y hago un préstamo de 10 millones. Yo declaro que tengo el sueldo de 10 millones y la herencia de 10 millones y me voy y gasto 20 millones. Entonces me cuadran los números, Sí. pero ¿dónde están los otros 10 millones? Bueno, entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Refuerza lo que ya manifestó la Contraloría en el sentido de que existen errores sucesivos que no son normales, que se presentan a lo largo de varios ejercicios fiscales. Este asunto no es normal. Nosotros no tenemos un caso de otra municipalidad que presente tantas inconsistencias de esta clase. No estamos hablando de errores de sumé mal 100.000 guaraníes. No estamos hablando de esa clase de errores. No son errores Son errores administrativos. diferentes. Entonces, eso genera un problema porque las decisiones se tienen que tomar de acuerdo a esto. Y otro detalle todavía más importante, que ahí sí yo ya entro un poco en una cuestión de opinión. No. ¿Cómo puede ser posible que el 11 de junio, día en que se da al lugar a la intervención, la Municipalidad de Ciudad del Este se dé cuenta que se presentaba un problema por 10.000 millones de guaraníes de un préstamo del 2023 que no se incluyó en la ejecución presupuestaria? A mí me parece que esto muestra temor y confirma que la Municipalidad de Ciudad del Este presenta muy graves inconsistencias en todo lo que tiene que ver con su contabilidad, que no es una cuestión de simples numeritos que se colocan aquí y se colocan allá, no, porque eso es transversal a toda la gestión municipal y cada uno de los recursos que gasta y que ingresa al municipio tiene que estar registrado correctamente de principio a fin. Otro punto, Sí. salvo que quieras hacer una consulta, por supuesto. No, ¿cuál es el tercer punto? A ver El tercer si- punto que podemos mencionar es el tema de los gastos masivos en transferencias, eludiendo los procesos de contratación, en muchísimas ocasiones sin hacer rendiciones de cuentas. Acá la Contraloría no dice que sea ilegal, no está diciendo no podés hacer, claro que podés hacer, pero tenés que hacerlo cumpliendo todos los requisitos, cumpliendo los procesos competitivos, cumpliendo los procesos de rendición de cuentas. Y allí encontramos un montón de inconsistencias de diversa índole. Por ejemplo, ya en el 2020, 2019 y más adelante, vemos que se hacían transferencias a determinadas comisiones y consta en los informes de Contraloría que se libraba el cheque en una fecha, supongamos 20, y salían los documentos el 25 o 26, el contrato y la adjudicación. O sea, primero se cobraba y luego se hacían todo. Y tiene que ser al revés. Claro. Y además, consta también en las actas de los informes que los beneficiarios endosaban los cheques, se quitaban una foto y luego le daban eso al contratista para que haga la obra que tendría que hacer. O sea, no hubo proceso competitivo, no hubo proceso de rendición de cuentas y eso es algo muy complejo de poder controlar también de esa forma. También pasó eso en otros casos, por ejemplo, en el tema de Navidad Sustentable. La ley te exige que se cumplan todos los requisitos para poder ser beneficiario. Sin embargo, en este caso, la constitución de la ONG fue posterior a la recepción del dinero. primero de los desembolsos, que fue en septiembre del 2023. Primero Recién se en le dio el octubre, desembolso y después se y después hizo la se constituyó constitución. formalmente con una escritura y todo lo demás, que es lo que tendría que haber sido desde el principio. Entonces, esta situación hace muy complicado hacer un control exhaustivo de todos los recursos, porque jamás una
comisión vecinal va a poder tener la misma infraestructura que la municipalidad para controlar todo. Y es más, estoy seguro que las ONGs que tienen en regla todos sus papeles y que se esfuerzan en recibir financiamiento, que ahora están siendo además requeridas de cumplir otro tipo de normativa, como puede ser la famosa ley de las ONG que salió hace poco. Sí. Ellos son los primeros que se ponen a decir, pero mira, ¿cómo puede ser que exista tanta laxitud en Con este algunas asunto? y Claro. no con otras. Y Y lo último, lo de el tema de los parientes contratados, ¿cómo se llama la figura también, nepotismo. esta? Nepotismo. También, o sea, a ver, está también el caso de Tiachel, la verdad que es otro asunto, un pequeño almacén que pasó a ser gran contratista de la municipalidad, pero y el asunto de nepotismo, ¿no? Que eso fue algo que el propio intendente lo confirmó en vivo y en directo. Es el único caso que yo conozco al menos de una alta autoridad, no estamos hablando de Juan Pérez, ¿verdad? Estamos hablando de una alta autoridad electa por voto popular, intendente de la segunda ciudad más importante del país, que admite en vivo y en directo que cometió un hecho como ese, ¿verdad? Si bien es cierto que la Contraloría no expone eso como un fundamento, sí trajo a colación una denuncia ciudadana que se presentó en la Fiscalía, en la Contraloría, al respecto de ese asunto. Bueno, a ver, ¿qué decís ante estas cosas? O si vos querés agregar otras, digamos. A Sí. ver, pero sobre los ver. motivos por el cual la Contraloría dice, bueno, intervengan y vean si esto está bien o mal, ¿verdad? Bueno, el proceso de intervención es un proceso que es de destitución, que empieza con la separación del cargo del intendente, pone a otra persona en su lugar, una persona que fue electa para el cargo, es reemplazada, Sí. y culmina con una votación en Cámara de Diputados sobre su destitución o no. Que ya se estableció en Paraguay la tradición jurídica, llamémosle, de que si están los votos se le echan, no importa los argumentos jurídicos. ¿Sí? Esto no es jurídico, es político, te sonará Fernando Lugo y bueno, y muchos otros, ¿verdad? Sí. Cartes, Nicanor, también. También, Exacto. cuando dijo que no podían asumir como Sí. senador, a pesar de que la justicia electoral los Sí. proclamó. O sea, que ¿verdad? del lado de la oposición o Sí, del sí, sí, Partido no, Colorado, y cuando hay mayoría se han cometido A Lugo también lo arbitrariedades. echaron con votos de la oposición, Sí ¿verdad? mismo, Totalmente. sí. Entonces, pero habemos algunas personas que desde el año 2004, cuando nos tocó trabajar en la defensa de Bonifacio Ríos, advertimos de esto. Dijimos, eso no se puede hacer así. No es un problema de gusto, de pulverizar la corte, bueno. Y pues, tenemos ejemplos desde Ferraz, Osvaldo Ferraz en el año San 90 y Lorenzo. pico, ¿verdad? Exacto, 93, 94, creo que lo echaron, y la corte lo repuso. Nissen, hay ejemplos a patada. Todos los casos, Paraguay ha sido condenado internacionalmente por no respetar las reglas del debido proceso. Porque es una mentira, es un error decir que porque es político no es jurídico y no se deben respetar las reglas del debido proceso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llega a un proceso de pedido de intervención? Para empezar, tiene que haber una auditoría de gestión completa, que puede partir de cualquier indicio como son estos informes y exámenes que usó la Contraloría. ¿Ok? Aquí no hubo auditoría. Aquí no hubo auditoría. Aquí hubo un pedido de informe y un examen documental. ¿Qué hizo la Contraloría? De una manera que, ¿cómo decirte esto? Buscó no ver la realidad de lo que está pasando con los números y el dinero en la municipalidad de Ciudad del Este. ¿Ok? Y lo que buscó es decir simplemente, me falta este papel, acá hay una grave irregularidad que se intervenga. ¿Por qué digo esto? Vos podés entrar a la página de Contraloría, es información pública, lo puede ver cualquier ciudadano, y podés mirar al azar los informes y los exámenes que hay, que están todos subidos, porque esto se sube todo a internet. Y yo te bajo uno acá de la municipalidad de Caraguatayud, correspondiente al año 2019, que encontré al azar, ¿verdad? Y si vos ves, no sé si la cámara se ve, todos los hallazgos se comunican al auditado. Esto es un procedimiento general de auditoría. Se comunican al auditado, el auditado hace un descargo y se hace un examen del descargo y entonces ahí se sacan las conclusiones. ¿Ok? Eso te hablo de un examen, ni siquiera de una auditoría. ¿Ok? Acá se hizo un informe, un pedido de informe, un examen y se dijo, envíen tales documentos. En la primera revisión me faltaron documentos, algunas cosas no Sin descargo. no hubo descargo. Si hubiese habido descargo, la Municipalidad de Ciudad del Este le podría haber dicho, por ejemplo, que en lo referente a que decían que no hubo, ¿cómo es este tema? Catastro, ¿verdad? Que nos hicieron los depósitos. Acá están todas las boletas de depósito. Y acá entra algo que me parece que es muy importante señalar, porque yo le escuché al señor decir, bueno, pero tuvieron un mes y no contestaron.
¿Pero qué estamos discutiendo? ¿Tu eficacia en contestar una nota o que hayas robado la plata? O que haya, ni siquiera robado, un manejo que genera un riesgo grave para la municipalidad en cuanto a su patrimonio. Además, y lo más importante, lamentablemente no pude imprimir, falló mi impresora, pero la Contraloría ha hostigado a la Municipalidad de Ciudad del Este, pidiéndole informe, aprovechándose de la buena fe, porque con las administraciones anteriores, ¿qué hacía la Municipalidad de Ciudad del Este? Lo mismo que hacía Asunción. Tenía una sentencia de la Corte Suprema que decía, ustedes no tienen competencia para auditar las cuentas de la municipalidad. Eso violaría el principio de autonomía municipal. Eso lo dijo la Corte, no lo digo yo, ¿ok? Tanto Mario Ferreiro como Miguel Prieto dijeron, a pesar de que tengo esto, yo permito que entre la... Pero, porque la Contraloría no puede auditar según vos. No, según yo no. Bueno, según la Corte. Según yo sí puede. Los intendentes, la Universidad Nacional de Asunción hace exactamente lo mismo. Espera, no puede auditar según No puede, dicen y que bueno, pero viola- ustedes justamente lo que piden es que, ¿por qué no se auditó? No entiendo. Ustedes están pidiendo No. algo que no pueden hacer. No. te Porque explico. ustedes pues, te están diciendo ahora, No. a ver si entiendo. Por lo visto no me explico que, bien. claro, que vos decís que se basó en informes y no en una auditoría. Y Claro. ahora me estás diciendo la No, Contraloría no puede auditar. Según la Corte y según pedidos de otros intendentes anteriores, no puede hacer nada. Contraloría no puede hacer ¿Para qué informes, existe, exámenes, entonces? no puede entrar para auditar y para controlar las cuentas y el manejo del dinero en los organismos del gobierno central. ¿Ok? O sea, ministerios, Ah, no para las municipalidades. municipalidades. Lo mismo pasa con la Universidad Nacional de O Asunción. sea, Las tienen que estar al descontrol total. No. Según la Corte, Sí. esto es un tema jurídico sí. discutible. Yo no estoy de acuerdo, Ajá. yo estoy de acuerdo con Contraloría en esto. Según la Corte, eso viola el Bueno, no principio- importa, pero si vos no estás de acuerdo, es lo que me importa. Según la Corte, tienen que tener su propio sistema de control. Claro, bueno. Municipal, ¿ok? Pero Bueno. según vos sí pueden controlar. Yo creo que sí, Lo ¿verdad? que está mal es que nos hayan basado al revés en una auditoría Claro, donde que no se puede hacer agotaron un los- descargo y Claro. después entonces pedir la Es, intervención. es como que mañana a vos te echen de un trabajo, por decirte, Sí. en un sumario en el que no se te dio la oportunidad de presentar tu descargo. Ujú. ¿Verdad? A lo mejor te acusaban de, no sé, de romper algo y vos decías, sí, pero yo rompí, pero ya reparé. Por decir un ejemplo. Sí. ¿verdad? Bueno. Entonces, y eso es algo que está en cualquier informe o examen de Contraloría. Ah, pero acá quiero que respondas esto. A todo. A eso, pero corto porque mira, me ponen Sí, ahí. pero tengo más temas que Sí. me gustaría. Sí, A ver. yo creo que él tiene que continuar y yo si quieres luego te No, respondo. no, uno a uno. anda, porque si no es muy largo cada uno y Bueno, ya se me a ver, acaba el hay tiempo. 7 informes de la Contraloría General de la República que se mencionan en el pedido de intervención. Varios de ellos tienen la tipología específica que el señor refiere, el doctor Ferreiro, que tienen todos los aditamentos, pero no todas las actividades de control son de esa forma. Existen múltiples tipos de actividades de control. Pero se le pidió el descargo en algún momento. Se le ¿o pidió no? a la Contraloría, perdón, se le pidió a la municipalidad esta explicación, estuvo más de 1 año y medio para responder. Ah, más de no, un o año sea, y medio. Hubo ustedes le desca- pidieron, no. Y- pero ellos no respondieron. No hubo. Claro, es no cierto. hubo una respuesta está. con los documentos de respaldo. Y es importante mencionar algo. No, Pero sí. ustedes La sí pidieron, obligación- le dieron la posibilidad del Claro, descargo. le mandamos 2 notas Ajá. en la cual le solicitamos los documentos de respaldo. Y esa Ah. es una obligación que tiene que cumplir La la municipalidad. municipalidad en virtud de lo que dice la ley orgánica municipal. Yo estoy de acuerdo con él cuando dice Contraloría puede auditarles, perfecto, estamos de acuerdo entonces en eso. Y tiene la obligación de responder. Además, las normas internacionales de auditoría establecen que la carga de la prueba corresponde al ente auditado. Auditado. O sea, el ente sujeto de control es quien tiene la obligación de salir a decirle de la manera que sea necesaria, acá está todo mi documento, acá está. Y eso no pasó. Y eso no pasó, se le pidió. En noviembre de 2023 se le dice, mándame estos documentos de respaldo. En octubre del 2024 se le dice, mira, vos me mandaste solamente una planilla, pero no me mandaste los documentos de respaldo, A mándame ver, los documentos de respaldo. No, Entonces, es un juego de ¿cómo? palabras lo que está haciendo. Primero, ¿Por qué? no es cierto lo que dice que hay 7. Acá yo tengo la nota del pedido de intervención y menciona 2. Un pedido de informe y un examen. Es lo que se hizo con, y está en la nota que ustedes envían, o sea, no vos, pero tu jefe, ¿verdad? El contralor remite al Poder Páginas Ejecutivo. más adelante se Y- mencionan los demás No, informes. no, doctor. pues, menciona muchas cosas, pero se basa en esto. Y en eso no se hizo pedido de descargo. Después, otra cosa. No es lo mismo pedir una información y decir, no, dame más, que lo que hacer. La objeción, eso se le comunica al ente auditado. Yo fui asesor jurídico de un ente estatal poco tiempo y yo contesté auditorías de Contraloría. Y te hacen una observación, y dice observación número 1, observación número 2, observación número 3. Tenés acá y tenés en la página de Contraloría, está repleto de esto. Se hace un descargo sobre la observación y luego se hace y acá te voy a leer, Informe mira, final. lo podés leer. No. Dice, de cada punto se hace un
Evaluación del descargo, te pido por favor. que Evaluación lea. de descargo, queda eso, claro. Eso Sí. no hay en estos casos. Acá están los A informes. ver, ¿hay o no no hay? ¿O hubo. por qué no hay? No hay. eso que usted Perdón, y no menciona- es cierto que hay formas, muchos métodos, sí, hay muchos métodos, pero en todos se tiene que facilitar el descargo y analizar ese descargo. A ver. Fíjese, doctor, que esa nota que usted está leyendo, luego tiene por título solicitud de dictamen de intervención. Y allí se mencionan los antecedentes y también luego se mencionan los trabajos concretos que son los nuevos trabajos. Pero luego al final dice, en suma podemos colegir todas estas irregularidades y menciona todas las irregularidades de todos los tipos. Entonces, No es el procedimiento correcto. No puede, Ese es el procedimiento afirmarse que errado. no sea el procedimiento correcto No porque es. existen varios tipos de actividades de control. Por ejemplo, los reportes número 30. En todas se debería haber facilitado el descargo. Los reportes 30, 32 y 33, por ejemplo, surgen a raíz de consultas que se hicieron a todos los municipios del país. No pusieron los documentos a disposición de la Contraloría. Entonces la Contraloría tomó intervención y le dijo, vamos, Ministerio Público, acá tenés esto para que puedas investigarlo. No es una cuestión poco habitual, eso, doctor, eso es lo que sucede. Pero Y repito, que sea habitual no dice que esté una bien. cosa es que a nosotros no nos guste que la auditoría tenga tal o cual formato, pero la obligación de poner No, son los principios elementales de documentos- auditoría. Disculpame, pero son principios elementales de auditoría. La obligación, doctor, de poner los documentos de respaldo y responder a las afirmaciones, a las consultas que hace la Contraloría, es una obligación que corre a cuenta de la municipalidad. Sí, No se le y puede hay un reclamar eso a la procedimiento Contraloría. de Pero ¿y por qué, descargo pero ¿y para- por qué no, ustedes no presentaron lo que ellos pidieron? Pasó un año y medio, qué sé yo cuánto. Cientos de pedidos de informe. ¿Qué es lo que hizo, ya que estamos ahora, lo que está haciendo Irán con Israel, ¿verdad? Saturación y que alguno pase, algún misil pase, ¿verdad? Fue lo que hizo Contraloría. Contraloría se ensañó con la Municipalidad de Ciudad del Este, mira, y le ha pedido informe, una cantidad, y te puedo mostrar la lista, de informes que saturaron la capacidad del recurso humano. Y en algunos pudo haberse remitido alguna documentación. Por eso, si la Contraloría tuviese la buena fe de buscar la verdad, le dice, bueno, acá falta esto, te observo esto, te señalo aquello. A ver, después del análisis de los informes tenía que haber hecho una auditoría de gestión, de nuevo se facilita el descargo, y en base a eso, en todo caso, pedir o denuncia de hecho punible o pedido de intervención. Eso no se hizo. O sea, ¿vos crees que yo- ustedes creen que faltaron pasos o procedimientos Es que no para se permitió pedir el descargo. Es un paso, no es un paso, es el paso más esencial e importante. No se permitió el La, descargo. la- dice. la Municipalidad No hay de Ciudad del descargo, Este, acá para que está el veas, informe. acepta lo que Contraloría le manifiesta en varios de estos cuestionamientos. Y te acabo de mostrar una nota que manda sin que ni siquiera nosotros le pidamos, ¿verdad? Pero En la eso que no suple el admiten- descargo. en la que Es una nota que admiten- envió después la pero Contraloría. ¿qué, Perdón, más ¿qué más va a descargarse No, si no la funciona así. municipalidad Estás equivocado. acepta No, los no funciona hechos? así. O sea, la No, no municipalidad funciona así. acepta los No, no, hechos. no, no. Y le invito Vos a la sos abogado, gente, no podés decir y le invito a la gente y al doctor también a revisar No. todos los otros informes mencionados. No, como sos abogado, no fundamentos, podés decir eso. en lo que se mencionan los descargos, las conclusiones, las recomendaciones que no siguió y no respetó la Municipalidad de Ciudad del Este, donde consta que siempre tuvo la oportunidad de manifestar su parecer. Esto es algo normal, Mina. O sea, si nosotros queremos encasillar la respuesta de todas estas irregularidades a un mero formalismo. No, o sea, no, formalismo. Hiciste tu No, no, tu formalismo. informe de esta forma, pero yo creo que tenés que hacerlo de otra forma. No, no, Eso no, 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 rebate, es lo que yo creo. eso Es lo que no Contraloría rebate, normalmente eso hace. no rebate ninguno de estos hechos, ni Sí tampoco rebate. lo que la propia municipalidad admite. Los informes de la Contraloría se basan en admisiones que hizo la Municipalidad de No, Ciudad del Este. no, no es correcto. Permíteme, Mina. Eso no es así. Es como que yo te haga un procedimiento, la municipalidad puede hacer un procedimiento administrativo contra este canal, no te permite el descargo, pero después digo, no, pero en una entrevista Mina dijo luego tal cosa y eso equivale al descargo. Una nota que envió después para explicar algo porque la municipalidad consideró pertinente hacer esa aclaración, eso no suple el descargo en el procedimiento concreto, que es un paso elemental en toda auditoría o pedido de informe o examen especial o examen general que haga la Contraloría. ¿Puedo, Eso no por funciona favor, así. mostrar algo Sí. al... Eso no funciona así. Y permíteme. Y Espera, ¿qué querés mostrar después se de basa permitir? en un informe y en un examen, la propia nota de Contraloría. No, que no me diga, en otro se le pidió ofreció el descargo. En los que se basa este pedido de intervención no hubo Sí, descargo. si me permitís mostrar, ¿no? Porque sí, descargo sobre la nota CGR 4757. A ver si podemos que es la mostrar. misma cosa que se da en las otras auditorías. Menciona la palabra descargo y aquí está, descargo, tal cosa, y están las respuestas. Eso fue lo que nos respondió la Municipalidad de Ciudad del Este. Pero La no en esto que municipalidad- ustedes usaron para el pedido de intervención. Sí, este es, doctor, este es, No, este acá es están el los del informes. examen documental. Ella, es no, ahí examen el análisis, documental. no, acá están los informes, no Este están. es del examen documental, doctor. Este es notas 4757 y acá está la otra nota también.
respondiendo a los Y informes. no se hizo auditoría, es un informe. Doctor, esta es la actividad de control que Hubo respondió una auditoría de gestión. 7 auditorías se hicieron aquí. La auditoría no es solamente Estos eso dos usted es menciona. lo que mencionan en la nota, son auditorías. Hay otras ¿no? contralorías como la de Chile que solo tienen un tipo de auditoría que es la de cumplimiento, pero nosotros no, nosotros tenemos Está varios bien, o tipos sea, de actividad de se control. hizo otra auditoría por Fíjate, otra cosa, pidió intervención por Contraloría, este proceso. En otro se hizo auditoría. Doctor, no funciona así. por poner un ejemplo para entender No funciona así. lo perjudicial que podría ser adoptar el criterio que usted está manifestando. No, lo perjudicial es esto. Contraloría- Por eso pierden la siempre después en Contraloría, los tribunales internacionales. Permítame, la Contraloría este año empieza a tener íntegramente facultades anticorrupción. El procedimiento es a través de denuncia ciudadana o de tercero. Usted puede entrar a hacer una denuncia anticorrupción contra, no sé, contra mí o contra cualquier persona. Se hace una comprobación rápida y si es necesario y si hay mérito suficiente, se manda al Ministerio Público. ¿Hay una actividad de control detrás? No como una auditoría como la que usted reclama. Bueno, pero son si cosas vamos diferentes. a ceñirnos a ese Son formalismo cosas diferentes, que usted está mezclando dos refiere, procedimientos tan entonces no diferentes. se va a poder hacer ninguna de esas denuncias No. que yo estoy No. refiriendo. Y repito. Fíjate que te vas a estamos denuncia hablando- penal, no a pedir intervención. No, estoy hablando Es de distinto. temas anticorrupción. Entonces, este Sí, pero hablaste de una denuncia penal. asunto Son procedimientos se diferentes. respondió por el intendente de la Municipalidad de Ciudad del Este y dice esta palabra concreta que requiere el señor Ferreiro. Descargo sobre tal cosa. Aquí están las respuestas No, de la municipalidad. se hizo Es sobre este auditoría, trabajo de no examen se pidió el documental. descargo, Y no la se adjuntó el municipalidad descargo en el pedido de informe admite los de hechos que intervención. la Contraloría le Eso, señala. No, ese descargo que vos haces referencia, Leandro, Sí. está en el... No, no está. en el A ver, No, no, la en el municipalidad, expediente, digamos. a ver, No está, acá la tengo, municipalidad ¿podemos se leer? pudo defender. Claro que No sí. pudo. Claro que sí, si la Contraloría le dice. No puedo "Ey, decir si ya se hizo una auditoría. se hizo, esa es la actividad de control. No, No. es sola. No, hay 3 tipos de auditorías. Actividad de control. que tienen Auditoría eso se que usted hizo menciona. no en lo que Se refiere hizo, a... doctor, No. se hizo, doctor, y están los 7 No, informes allí. acá está, No, no hay, es no. un pedido de informe y un examen documentológico. Lo que eso es. usted está refiriendo es, vamos a tener solamente esta clase de actividad de control. No, hay varias clases de actividad de control, doctor. No, Tengo pero que para ir a una llegar a un breve pedido de intervención tenés que agotar. Pero Tenés ¿dónde que dice ir eso? Al más, Y la ley importante que es dice la eso, auditoría. la sí. ley dice No, eso. No, ese es un criterio esa suyo, es la doctor. práctica. Respetable tal señor. vez, pero un No, criterio señor. suyo. Bueno, ahora entra el interventor, en este caso en el municipio de Ciudad del Este, analiza las denuncias presentadas por la Contraloría, los documentos, etcétera, y puede también, obviamente, indagar y ver más cosas o irregularidades o no en esta intervención. A partir de ahí, yo siempre, inclusive le había dicho también a Leandro antes, pueden destacar el contralor no, el interventor, que hay faltas administrativas, ¿verdad? O que hay hechos punibles también, Sí, ¿verdad? sí. Que sería un delito, un crimen, según la gravedad, digamos, de estos hechos punibles. A vos ya te dejo, o sea, te dejo en el sentido que ahora... Yo quiero porque- hablar igual, un poquitito más. Ah, bueno, porque acaba como que la función de la Contraloría, tengo entendido, porque entra el interventor. ¿Cómo ustedes ahí en esta etapa Sí. se pueden defender de lo que diga el interventor? Es al final cuando él pide la destitución o no, por ejemplo, de Miguel Prieto y envía este informe a diputados, vota la destitución o no, digamos, ¿verdad? ¿En qué momento entran Brevísima aclaración. ustedes? Sí. Yo soy abogado particular de Miguel y le defiendo las causas penales. Bueno, vine acá a aclarar esto porque... En las causas penales sí de acá se derivan causas No, penales. él ya tiene causas penales. De las que tiene, Las sí, que ya tiene, sé. por eso. Pero de esto puede derivar otras Claro, causas. podría, sí, Ah. hay una denuncia y ahí se Entiendo. defenderá. Los que van a participar más en esto son los abogados institucionales de la municipalidad. Entonces, haciendo esa salvedad que Sí. puedo equivocarme en alguna cosa, porque no es mi área específica de trabajo, el interventor tiene amplias facultades. El interventor reemplaza, se sienta en la silla del intendente y no solamente tiene que tiene que elevar un informe de todos los hallazgos, cómo Sí. él encuentra en general que se administra la municipalidad. Esto está bien, esto está mal. 3 Él puede- meses, ¿verdad? 3 meses, hasta 3 meses, ¿ok? Eso es lo que hace. Pero él incluso tiene que seguir, la municipalidad tiene que seguir operando. Y puede en ese momento que el interventor va Sí. viendo cosas, ¿le puede consultar Sí puede, a ustedes? sí Che, puede. ¿Dónde está esto acá? que veo? de hecho, esto tiene facultades amplias, pero generalmente mantiene a los directores en sus lugares y a ellos mismos les va pidiendo. Ah. Entonces, supongamos, voy a poner un ejemplo, Sí. yo intervengo mañana a Contraloría, no sé Sí. si se puede intervenir Contraloría. No. ¿Verdad? A él le digo, suponiendo que se pudiese, Sí. ¿verdad? Claro. A él le digo, vos te quedas en tu cargo, pero informamos un poco qué hiciste con esto, qué hiciste con lo otro, y él me tiene que informar, ¿verdad? Entonces, Y Prieto él en que- particular puede también, porque él ahora se le saca de la municipalidad Claro, y entra el él no interventor. tiene facultades para ir y controlar ese Nada, procedimiento. pero el interventor le si el puede interventor- Designa consultar. 3 personas. Sí, pero si el interventor tiene Ah, buena- designa 3 personas, Prieto. Claro, él puede designar 3 personas Sí, para acompañar. para Ah, acompañar. ah, pero el mira que vos. sí es el interventor y él puede consultar y ahí se le va ya dijo Prieto, ya dijo Miguel que van a abrir todo, que le van a entregar todo, que todo lo que necesiten se va a explicar. De hecho, insisto,
Si hoy estamos acá es porque Prieto permitió que la Contraloría entre a auditar, a controlar, mejor dicho. Bueno, permita, ¿no? Prieto no tiene la potestad de impedirlo. ¿Por qué? Tenía, si vota diputados. No, te estoy hablando del origen de esto. Ah, de la que la Contraloría. Que la Contraloría, porque Prieto tenía la sentencia de la Corte, pero había dicho usted no entran y no entraban, ¿verdad? Para cerrar, entonces, ningún funcionario público tendría que tener vergüenza o problema con que se le controle. Hace eso algo normal, no importa lo mucho que sea. Y es importante señalar que todos los hechos que yo mencioné que fundamentan la intervención no han sido objetados tampoco por el abogado del señor Prieto, sino que él ha hecho una objeción sobre una cuestión formal, no sobre el fondo del asunto. Y yo creo que el interventor, si es profesional y hace su trabajo en serio, va a encontrar tanto en Asunción como en Ciudad del Este que los fundamentos que pone la Contraloría son correctos. Bueno, esto es una cuestión muy interesante realmente, hacer la diferencia entre las cuestiones de forma y de procedimiento, que son importantes también, pero la cuestión de fondo, que es lo que también nos interesa a la ciudadanía. Tengo respuesta a la cuestión de fondo, no tuve tiempo. Bueno. De todas maneras, esto continúa, recién empieza la intervención, digamos, así es que todavía vamos a tener otras ocasiones. Gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, que tengan una muy, pero muy buena noche. Muy importante, de verdad, también resaltar, y yo creo que con eso va a coincidir Guillermo, que el papel de la Contraloría debe existir. No nos tenemos que molestar cuando son los nuestros o los otros los intervenidos y los investigados, digamos, ¿verdad? Los unos y los otros. Totalmente. Porque peor sería que sea una Contraloría con los ojos ciegos y que no vean ni denuncien nada. Los procedimientos se pueden ajustar y obviamente se debe garantizar el derecho a la defensa de todos. Chau, chau, basta ya, me dice mi querida dictadora.